Hola, hoy vamos a hacer el muñeco de nieve con la vela en la cabeza. Es muy fácil. Todo lo que estoy haciendo de los muñecos y todo son muy fáciles de hacer, todo es casi lo mismo y eso, que todo es muy fácil. Bueno, muchísimas gracias por ver los vídeos, compartir, suscribiros. La verdad que no me esperaba que se suscribiera tanta gente, pues muchísimas gracias. Para mí eso ya es un logro. Pues empezamos con un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del anillo. 1, 2. En la vuelta número 2 vamos a hacer todo aumentos, con un total de 12 puntos. Todo aumentos. Yo el muñeco lo estoy tejiendo con una aguja de 2,5, ¿vale? 2,5. En la vuelta número 3 va a ser un punto, que yo ya lo tengo marcado, y un aumento. Y en esta vuelta tenemos que tener un total de 18 puntos. Un punto y aumento. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento, con un total de 24 puntos. A mí me tocaría el aumento y así en toda la vuelta, 2 puntos y aumento, con un total de 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento, 2, 3 y aumento. Y así hasta acabar la vuelta con un total de 30 puntos. 1, 2, 3 y aumento. En la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos y aumento, con un total de 36. Tejemos primero los dos primeros, ahora tejemos el aumento, ahora los 4, 1, 2, 3, 4 y ya el aumento. Y así en toda la vuelta, 4 puntos y aumento. Y aquí nos quedan los dos puntos que tejimos al principio. Ahora de la vuelta número 7, que es esta, a la vuelta número 8, vamos a tejer puntos sobre cada punto. 2 vueltas de puntos sobre cada punto. En cada vuelta tenemos que tener 36 puntos. En la vuelta número 9 vamos a hacer 5 puntos y un aumento, con un total de 42 puntos. 3, 4, 5 y mi aumento. Y así en toda la vuelta, 5 puntos y aumento. En la vuelta número 10 vamos a hacer 6 puntos y un aumento, con un total de 48. Hacemos los 3 primeros. Ahora el aumento. Y ahora ya sí que hacemos los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora el aumento. Y así en toda la vuelta. 6 puntos y aumento. Y aquí nos quedarán los 3 que tejimos al principio. De la vuelta 11 a la vuelta 18 vamos a hacer puntos sobre cada punto. En cada vuelta un total de 48. De la 11 a la 18. 8 vueltas de puntos sobre cada punto. En la vuelta 19 vamos a hacer 6 puntos y una disminución. 2, 3, 4, 5, 6 y disminución. Cogiendo las 2 hebritas de adelante. Y así en toda la vuelta, ¿vale? Con un total de 42 puntos. En la vuelta 20 vamos a hacer puntos sobre cada punto, con un total de 42 puntos. En la vuelta número 20, puntos sobre cada punto, con 42 puntos. En la vuelta 21 vamos a hacer 5 puntos y una disminución, con un total de 36 puntos. 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y así en toda la vuelta. En la vuelta 22 vamos a hacer 4 puntos y una disminución.
3, 4 y disminución. Y así hasta acabar toda la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta 23 vamos a hacer 3 puntos y una disminución con un total de 24 puntos. Disminución y ahora los 3 puntos. 1, 2 y 3. Y así hasta acabar la vuelta. En la vuelta 24 vamos a hacer 2 puntos. Yo tengo el primero, segundo y disminución con un total de 18 puntos. 1, 2 y disminución. A ver, y así en toda la vuelta. Mirad lo que le he metido yo a mi base de muñe, para que después cuando le ponga el gorro y todo eso, pues no se me, ¿vale? Se me quede planito, tenga base. Yo lo que hago con el compás, con esto, ¿no? Lo tengo ya un poco roto, le falta esto. Por aquí abajo más o menos cojo la medida desde el anillo mágico que está aquí. Le cojo así la medida más o menos y en el cartón lo pongo y así le cojo la medida a las cosas. En la vuelta 25 vamos a hacer un punto, que yo ya lo tengo marcado, y una disminución. Y aquí vamos a tener en esta vuelta un total de 12 puntos. Punto y disminución. Y así hasta acabar la vuelta. Ahora en la vuelta 26 vamos a hacer 1, 2 y un aumento. A ver si puedo. Aumento. Y así en toda la vuelta 2 puntos y aumento. Hasta tener un total de 16 puntos. En la vuelta 27 vamos a hacer 3 puntos y un aumento con un total de 20 puntos. 2, 3 y aumento. Y así hasta acabar la vuelta. 3 puntos y aumento. 3 puntos y aumento. En la vuelta 28 vamos a hacer 4 puntos y aumento. 2 y aumento. Y ahora hacemos los 4 puntos y el aumento. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Y así en toda la vuelta, hasta tener un total de 24 puntos. Aquí nos quedarán los 2 que tejimos al principio. En la vuelta 29, 5 puntos y aumento. 2, 3, 4, 5 y aumento. Y así en toda la vuelta, con un total de 28 puntos. En la vuelta 30 vamos a hacer 6 puntos y aumento. 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Y así en toda la vuelta. 6 puntos y aumento. En la vuelta 31 vamos a hacer 7 puntos y un aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Y tenemos que tener en esta vuelta un total de 36 puntos. De la vuelta 32 a la vuelta 36 vamos a hacer puntos sobre cada punto. De la 32 a la 36. Un total de 5 vueltas de puntos sobre cada punto. En la vuelta 37 vamos a hacer 7 puntos y una disminución. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora la disminución. Y así en toda la vuelta, con un total de 32 puntos. En la vuelta 38, 6 puntos y una disminución. 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora
disminución. Ahí. Y así en toda la vuelta, con un total de 28 puntos. En la vuelta número 39 vamos a hacer 5 puntos y una disminución. 2, 3, 4 y 5. Y ahora la disminución. Y así en toda la vuelta, 5 puntos y una disminución. Vale, yo ya he rellenado el muñeco, ¿vale? Para que, como va a ir cerrando, para que no cueste tanto trabajo. Y entre la vuelta 33 y la vuelta 34 le he puesto los ojos. Y he dejado 4 puntos de separación. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y nada. En la vuelta número 40 vamos a hacer 4 puntos y una disminución. 2, 3, 4 y disminución. Y así hasta acabar la vuelta. 4 puntos y una disminución. En la vuelta 41 vamos a hacer 3 puntos y una disminución. 2, 3 y la disminución. Y así hasta hacer toda la vuelta, ¿vale? Bueno, hasta acabar toda la vuelta. 3 puntos y disminución. 2, 3 y disminución. En la vuelta 42 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. 2 y ahora la disminución. Y así en toda la vuelta. 2 puntos y una disminución. Ya podemos ir rellenando para que así pues no nos cueste tanto trabajo. Y si queremos podemos cerrar con la aguja. Y yo en mi caso no le voy a dar otra vuelta, ¿vale? Yo lo voy a cerrar ya con la aguja. Voy pasando la aguja por estos puntos y lo voy a cerrar por aquí, ¿vale? Y así ha quedado el muñeco de nieve. Bueno, ahora vamos a hacerle el gorro. A este yo se lo voy a hacer en este lila, ¿vale? El otro que enseñé en el vídeo que hice, se lo hice el gorro en verde. Bueno, pues en este lo voy a hacer en lila para cambiar un poco. Bueno, pues empezamos con un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. El gorro yo lo he hecho pues eso, a mi manera y como yo he visto, ¿vale? 2, 3, 4. En la vuelta número 2 vamos a hacer todo aumento, con un total de 12 puntos. En esta vuelta tenemos que tener un total de 12 puntos. 3, 4 y así hasta 12. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento, con un total de 18 puntos. Punto y aumento. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento, con un total de 24 puntos. 1, 2 y mi aumento. Y así hasta 24. A ver, yo aquí no voy a hacer más aumentos, ¿vale? Yo ahora voy a tejer para arriba, ¿vale? Todo punto por punto. Vosotros pues cogéis la medida. Yo le voy a poner esta vela. Entonces cogéis la medida y nada, y ya está, pues, con la medida. Yo le hice otra vuelta de 3 puntos y un aumento y la verdad se me quedaba que me daba vueltas la vela dentro y tal, ¿vale? Entonces lo dejé así en 2 puntos pero que vosotros vais a poner otra vela más grande, lo que sea, o más pequeña, pues la medida, ¿vale? Ahora de la vuelta número 5 a la vuelta número 9 vamos a hacer puntos sobre cada punto. 5 vueltas de puntos sobre cada punto, ¿vale?
de la vuelta número 5, que es esta, a la vuelta número 9, puntos sobre cada punto. Mirad, esta va a ser la medida para mi vela, ¿vale? Esta va a ser. Vale, ahora quito mi marcador, ¿vale? Y hago un punto deslizado. Vale, y ahora giro, o sea, estábamos tejiendo así, para giro y voy a hacer puntos sobre cada punto cogiendo la hebra de atrás, ¿vale? Y voy a hacerlo ahora al contrario. Voy a hacer puntos sobre cada punto y al contrario, ¿vale? Girando la labor y cogiendo la hebra de atrás. Así. Y ahora digamos que vamos a tejer así para abajo. Esto se va a quedar, como estamos tejiendo así por la parte de la hebra de atrás, esto lo echaremos así para abajo y tejeremos así. Entonces aquí se quedará luego para la vela y el sombrero. Vale, pues esta vuelta que estamos haciendo esto, que hemos girado y estamos tejiendo aquí por la hebrita de dentro, va a ser la vuelta número 10. Esta va a ser la número 10. A ver. Ahora, cogiendo todo el punto, nos vamos aquí a nuestro primer punto ya. Aquí ya sí podemos coger todo el punto, ¿vale? Y desde la vuelta 11 hasta la vuelta 16 vamos a hacer puntos sobre cada punto, ¿vale? Tejiendo así, de la vuelta 11 a la vuelta 16, puntos sobre cada punto y cogiendo ya todo el punto. Tenemos que acabar en cada vuelta con 24 puntos. Vale, pues nos debe de quedar algo como así, ¿vale? Esto es lo que hemos tejido además. Algo así. Para que después la vela eso vaya adentro. Así. Aquí está las hebras que nos han quedado cuando hemos tejimos el punto de... O sea, la hebra de atrás. Estas hebras son. Pues eso. Ahora en la vuelta 17 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. 2, 3, 4, 5 y aumento. Y así en toda la vuelta, 5 puntos y aumento. De la vuelta 18, que es esta, a la vuelta 21 vamos a hacer puntos sobre cada punto. En cada vuelta tenemos que tener un total de 28 puntos, ¿vale? De la vuelta 18, que es esta, a la 21, puntos sobre cada punto. Un total de 4 vueltas. Llegamos al final de la vuelta 21 y en el siguiente punto hacemos punto deslizado. Subimos con 2 cadenas y en el mismo punto hacemos medio punto alto, ¿vale? Y en el siguiente vamos a hacer otros 2 medios puntos altos. Y así en toda la vuelta. Aumentos de medios puntos altos. Aumentos de medios puntos altos en toda la vuelta. Y ahora en la segunda cadena hacemos un punto deslizado, ¿vale? Y ahora subimos con 2 cadenas. Y ahora en la siguiente punto hacemos un medio punto alto. En el siguiente otro medio punto alto. Y en esta vuelta vamos a hacer puntos sobre cada punto de medios puntos altos. En todos los puntos un medio punto alto. Y así hasta acabar la vuelta. Y cuando acabemos pues ya podemos cerrar con punto deslizado y dejar hilo largo para coser. Bueno, pues punto deslizado y ya podemos dejar hilo largo para coser a nuestro muñequito de nieve. A ver. Y la vela iría aquí dentro. A ver. Si puedo. Sí, sí puede. Iría, a ver. Ahora.
se ha quedado justito, justito. Así ni se menea después ni nada, mira. Es que como cuando lo hice 3 puntos y un aumento me daba vuelta. Bueno, pues así iría en nuestro muñequito de nieve. No sé si lo veis. Si lo queremos poner torcido, pues torcido. Ahí. Para la nariz, yo le voy a hacer en color naranja un anillo mágico, y dentro del anillo mágico vamos a hacer 5 puntos. Dentro del anillo 5 puntos. A ver, 2, 3. En la vuelta número 2 vamos a hacer puntos sobre cada punto. Tenemos que tener un total de 5 puntos. Puntos sobre cada punto, con un total de 5 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. En esta vuelta tenemos que tener un total de 9 puntos. Punto y aumento. Punto y aumento, con un total de 9. Me he equivocado. En la vuelta número 3 tenemos que tener 7 puntos. En la vuelta número 3 tenemos que tener 7 puntos. Y ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer puntos sobre cada punto. Tenemos que tener un total de 7 puntos en esta vuelta. Puntos sobre cada punto. En la vuelta número 5, 2 puntos y un aumento. En esta vuelta sí tenemos que tener 9 puntos. 1, 2 y aumento. A ver, aquí mi aumento. Y en esta vuelta sí tenemos que tener 9 puntos. De la vuelta número 6, que es esta, y la vuelta número 7 tenemos que hacer puntos sobre cada punto. En cada vuelta un total de 9 puntos. En la 6 y en la 7, puntos sobre cada punto. Y ya cerramos con punto deslizado. En el siguiente dejamos hilo para coser a nuestro muñeco de nieve. Que la naricita le iría aquí, ¿vale? Iría ahí. Y la bufanda la voy a hacer en el mismo color que el gorro. Bueno, y para la bufanda voy a hacer 4 cadenas, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En el segundo punto voy a hacer en la segunda cadena voy a hacer un punto bajo. La siguiente otra y siguiente otra. Total 4 puntos bajos. Subo con una cadena. Y ahora en la hebra de atrás voy a hacer puntos bajos. Voy a coger siempre la hebra de atrás en puntos bajos. 4 puntos en esta vuelta y tejiéndola por la hebra de atrás. De nuevo subo con una cadena y de nuevo por la hebra de atrás, punto bajo, la siguiente punto bajo, siguiente punto bajo y siguiente punto bajo. Y así en toda la vuelta hasta que tengamos la medida para nuestro muñeco. Cogiendo siempre las hebras de atrás. 1, 2, 3 y 4. Siempre cogiendo las hebras de atrás. Subo con una cadena, giro y de nuevo 4 puntos bajos. Punto en cada. Bueno, pues cuando le tenga la medida, vuelvo. Para vosotros será enseguida. Vale, esta va a ser la medida para mi muñeco. Así, ¿vale? He dejado de hilo largo para coser. Y ahora le voy a coser la nariz. Bueno, y así han quedado nuestros muñequitos. Este es el que hemos hecho hoy, el lila. Ay, que se me cae. Y este el que subí. Este gorrito es más alto, lleva más vueltas. Este lleva menos, pero de ancho es lo mismo, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado, que compartáis, que os suscribáis
Y nada, y muchas gracias por ver los vídeos, por compartir y muchas gracias por todo. Hasta el próximo vídeo.